CD8 sabe qué cosa ha ingresado, lo reconoce, sabe que esto está mal. ¿Y qué es lo que le va a hacer a ella? ¿La tiene que? Si está infectada. Ya, toma la mano. Libera sustancias tóxicas. Ajá, ya lo veremos más adelante, pero luego libera sustancias químicas que inducen a la célula a que entre en apoptosis, ¿cierto? La apoptosis también, ¿cómo se la conocía? No. Es la muerte celular programada, ¿cierto? Ya a través de unas enzimas genera un daño a nivel del núcleo de la célula y esto hace que muera, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Entonces, vemos que estas funciones del linfocito CD4, CD8 se estarían activando pues, en los órganos secundarios que en un momento lo vamos a ver. Luego está el linfocito B, dentro de los pocos linfocitos que podemos encontrar en circulación, tenemos al T y tenemos en este caso al B, de los cuales están en poca cantidad y estos decíamos que los linfocitos B eran los que secretaban los anticuerpos. No, ¿cierto? Tenía que diferenciarse, tenía que cambiar. ¿A qué tipo celular? Plasmocitos. Plasmática, plasmocitos, ¿cierto? Y ahí recién podrá tener la capacidad de secretar dichos anticuerpos, ¿sí? Esto genera de que los anticuerpos se vuelvan de tipo específicos y que sean de algún tipo en particular. ¿Por qué algún tipo? Porque existen varios tipos de inmunoglobulinas, la G, la A, la M, la D, la E. Y vamos a ver más adelante que cada una de estas está involucrada en ciertos procesos en particular. Yo les mencionaba al inicio que el linfocito B era una célula presentadora de antígenos, ¿no? Y que lo normal es que como el linfocito B se active, cuando al linfocito T se le presenta un antígeno, supongamos que esto es un macrófago, hace que se diferencie en TH, ¿no? TH1, TH2. El TH2, les voy comentando, es el que se encarga de liberar citoquinas para activar aquí al linfocito B. Y ahí recién el linfocito B se activa. ¿Uno solo bastará? No, ¿cierto? Tiene que, ¿cómo se llamaba el proceso? Expansión clonal, ¿no? Entonces ahora hay varios linfocitos B que ya saben qué cosa ha ingresado porque el TH le ha avisado, ¿cierto? Y de estas pues generarán su función y algunas quedarán como memoria. Esa es una forma o la forma clásica en que el linfocito B se activa. Pero recuerda que el linfocito B también, al ser presentador antígeno, reconoce el antígeno. Y él solito también se puede autoestimular. Está recepcionando el antígeno y lo que va a hacer es que él mismo empieza a liberar citoquinas, porque acuérdate que todas las células producen citoquinas y esas citoquinas, digamos, inducen a él a que se pueda clonar y poder secretar los anticuerpos inmediatamente, ¿no? Porque imagínate, si esperamos a que suceda todo este proceso, las inmunoglobulinas tardarán mucho tiempo en expresarse. Pero como vamos a ver más adelante, hay pruebas diagnósticas que te permiten detectar inmunoglobulinas desde el inicio de una infección y que te indican que la infección recién está empezando. ¿Como cuál inmunoglobulina? La inmunoglobulina M, por ejemplo, ¿no? Que esta normalmente se encuentra elevada cuando es el inicio de una infección en particular. Ya cuando pasa más el tiempo, probablemente ya por esta ruta que es un poco más compleja y más específica, se van a producir otros tipos de anticuerpos como la inmunoglobulina G, por ejemplo, que ya te indica que ha pasado tiempo desde el inicio de la infección, y así, ¿no? Y bueno, recordando un poco, ¿no? La plasmática, ya cuando se enfrentan estos anticuerpos, van a cumplir su función. ¿Y cuál es la función de los anticuerpos? Ahí cuando hablábamos de la toxina hace un momento, ¿cuál era su función? Neutralizar, ¿cierto? Tiene la función también de estimular a la fagocitosis. Al momento de adherirse al microorganismo, el anticuerpo, genera una especie de señalización para que mi célula macrófago la pueda reconocer y pueda fagocitarla más rápidamente, ¿sí? A ese mecanismo en el cual está marcando el anticuerpo al microorganismo se le llama opsonizar, ¿sí? Esa es la opsonización. Entonces, en el caso de la opsonización, va a ser esta especie de marcaje, digámoslo así, que permite que mi célula fagocítica lo pueda reconocer como vemos acá, ¿no? Los virus están siendo marcados por el anticuerpo, mi célula tendrá un receptor para ese anticuerpo, el cual está marcando el virus y lo pueda fagocitar con mayor facilidad, ¿okay? Y lo otro es la activación del sistema de complemento que ya lo veremos luego. Ok, chicos, entonces vemos que la respuesta adaptativa inicia con ¿qué proceso? Con la presentación antígena, ¿no?
se le presenta, sabemos que esta célula solita no puede hacer todo el trabajo, se tiene que clonar, ¿no? A través de una citoquina que ella misma puede estar liberando, que en el medio se encuentra. Y luego de estas clonas, algunas se vuelven ¿de qué tipo? ¿En qué se diferencian? El linfocitos T, o sea, todos son CD4, ya son CD4, pero son linfocitos T helper, ¿cierto? O colaboradores. Acá una será TH1, otra se volverá TH2 y así. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? ¿Y estas de qué función van a tener? ¿De qué se encargaban los linfocitos T? Dirigir la respuesta. Es decir, ¿qué van a hacer para lograr eso? Liberar citoquina. Entonces, dependiendo de la o las citoquinas que ellas mismas liberen, van a tener diferentes efectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, ¿cómo se llama esta citoquina? Interferón. Símbolos, chicos. Gamma, ¿cierto? ¿Ya? Activa, por ejemplo, macrófagos, ¿no? ¿Para qué quisiera que se activen más macrófagos? ¿Ante qué tipo de patógeno? ¿Cuál era su función del macrófago? Fagocitar. Entonces, microorganismos pequeños, como pueden ser bacterias, por ejemplo, que se puedan fagocitar, ¿cierto? Si están en conjunto, tal vez activar que el linfocito B o se vuelva plasmática y genere un anticuerpo en particular, ¿no? El que sea de mi interés. O tal vez el mismo linfocito TCD4 sabe que es una infección viral, se necesitan células como los CD8, puede activar a que el linfocito TCD8 se active, ¿sí? Recuerda que esto de CD4, CD8 ya nacen así las células han venido al órgano secundario como nódulo linfático a establecerse, a esperar a ser activadas, ya siendo CD4, siendo CD8, ¿sí? Y así, ¿no? Entonces esa en concreto, digamos que vendría a ser la respuesta adaptativa, ¿no? Y teníamos la respuesta celular y molecular. Y recordemos, ¿no? De la respuesta primaria, secundaria, ¿no? Cada vez esto va generando una mejor inmunización, ¿no? Y generando células de memoria, pues para nuevamente encontrarse con dichos antígenos. Listo, chicos. ¿Hasta aquí alguna consulta de esta parte? ¿Podría repetir lo de la opsonización? Sí. Acá. Entonces, veíamos que dentro de las funciones de los anticuerpos, una de ellas es la de opsonizar, que es esta partecita de acá, ¿no? Donde los anticuerpos van a estar marcando, ¿cierto? Acá el microorganismo. ¿Se nota esto de acá? Lo marca. Entonces, este efecto que vemos acá puede ser de neutralizar. Mencionaban que neutralizar es inhibir. ¿Y esto por qué es importante? Porque, por ejemplo, un virus tiene normalmente un mecanismo de llave cerradura cuando va a infectar a una célula. Entonces, ¿esto qué significa? Que el virus en su superficie tiene moléculas que sirven para adherirse a la célula a la cual va a infectar. Pero ahora, como el anticuerpo se está uniendo a él, ¿estaría bloqueando dichas moléculas o no? Sí, por lo tanto, ¿qué cosa no va a permitir que el virus haga? Que se pueda adherir a las células, ¿no? Porque lo está neutralizando, es una especie de bloqueo, ¿no? Por otro lado, este mismo marcaje que vemos acá genera también un efecto de opsonización, ¿no? Y la opsonización, que es este marcaje, ¿para qué va a servir? Para que mi célula, por ejemplo, un macrófago, pueda ir a reconocerlo con mayor facilidad, haya más atracción hacia este microorganismo que está siendo opsonizado. ¿Se entiende? Que está siendo marcado. Entonces, ¿esto para qué va a servir? Para que lo reconozca y lo pueda procesar más rápidamente, digamos así, o lo pueda reconocer con mayor facilidad. Y como ves acá, mi macrófago, ¿ves esta cosita de acá? Tiene, ¿esto qué cosa será? Un receptor para el microorganismo o para el anticuerpo. Para el anticuerpo, ¿cierto? Para la región, esta colita de acá del anticuerpo, porque el anticuerpo es como una Y, esta parte de acá se conoce como región FC, ¿no? Entonces, este es un receptor para la región FC del anticuerpo, ¿sí? Les menciono, y como se dan cuenta, hay bastantes palabritas nuevas, ¿no? Yo les recomiendo que hagan ahí su glosario, su diccionario, para que puedan entender todo esto, porque son términos que, como les decía la clase pasada, como no son temas cancelatorios, cada vez se van profundizando y vamos ya repitiendo la palabra, ¿sí? Ok, chicos, hasta aquí. ¿Alguna otra consulta?
¿Todo claro? El CD8 vendría a ser como una natural killer. No, la natural killer es natural killer y el linfocito Porque CD8. ambos hablan de detectar las células infectadas. Claro, pero en el caso de la natural killer, cuando va a reconocer a la célula infectada, es solo por el hecho de que mi célula normalmente debería expresar MHC de tipo 1. Así vacío, sin presentar antígenos. Una célula sanita expresa ese MHC de tipo 1 vacío. ¿Me explico? Entonces, cuando la natural killer va a pasar a revisar, digámoslo así, reconoce si lo expresa o no. Si es una célula que está enferma por A o B motivo, sabe que está enferma porque no expresa el receptor, la tiene que destruir. En cambio, el CD8, como veíamos hace un momento, sabe que tiene que destruir a la célula. ¿Por qué? Porque está infectada. ¿Y cómo sabe eso? Porque se le está presentando el antígeno. ¿Sí? Acá al CD8 se le presenta el antígeno. Por lo tanto, sabe que esta célula está enferma por dicho antígeno y la tiene que destruir. ¿Me explico? En cambio, la NK simplemente busca si está presente o no el MHC de tipo 1. En el CD8 tiene que haber el antígeno ahí al medio para saber que está infectada, una presentación del antígeno. En cambio, en el NK solamente expresa el MHC de tipo 1 y ya está. ¿Sí? ¿Okay? ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Todo claro? Vamos a ver esta otra diapositiva. Voy a pedir un ratito el control para bajar un poco la temperatura. ¿Qué anotaste? Fíjate, bueno, como le dijimos, no nos acordamos de los grupos de inmuno. Y como faltaste, creo que se rellenaron con otro grupo. Tienes que ver quién es tu grupo, porque mañana tienen que crear un cuy por grupo. ¿Era un cuy o un qué? Un ave, ¿no? ¿Un cuy o pollo? O un pollo. Eso ya tiene que ver con tu... Pero eso ahí han hecho, eso es lo que te han hecho. También grabé el práctica. Ahí si quieres grabar tu mano. Ok, chicos, dudas, preguntas, vamos bien, todo claro. Vale, como si. Pero que ese fue que te vamos a determinar hoy. No, te lo. No, es un montón. Okay, sí, lo que está todo ahorita es avanzar para que tengan más tiempo para que puedan estudiar. Sí, la otra clase. Nos pidieron un pollo para ver todos los órganos. Ajá, también para que puedan ya ubicarlos y sea un poco más sencilla la ¿Microopción? sesión de práctica. Ok, chicos, no se olviden mañana todos sus EPP, guantes, además un par de guantes porque se van a asociar con sangre, con los colorantes y ahí las ¿Qué? Depende. Ok, Este chicos, grupo es de muy 5, bien. creo, ¿no? Pero pregunta a la profesora de su grupo. O sea, acabando esto. Sí, no me importa, depende. Sí. Ay, qué miedo, me llamo más 52. Por eso no. No sé. Somos, creo, ¿no? ¿Primer grupo o el segundo? Segundo, creo. Segundo, porque es a las 10 y 20. Ese es el primero, si no hay que. ¿Es el primero? Ya, ahorita al final lo vemos, ¿ya? Ok, chicos, ya para finalizar con esta parte, vamos a hablar de los órganos del sistema inmunológico y vamos a ser súper puntual. A ver, recordando un poco, teníamos al vaso, por ejemplo, que ¿dónde se ubica el vaso?
pegado en el estómago. Pero ya, los nodos linfáticos ahora está pegado al estómago. Cercano al estómago. ¿Ya? Los nodos linfáticos, los superficiales, ¿dónde están? No había varias locaciones. Hay varias representaciones cervicales. Axilar. Axilar, Inguinal. inguinal, hay varios, ¿no? Y estos, ay, no se muevan. Bien, chicos. Entonces, los nódulos linfáticos están superficiales. ¿A dónde están adheridos? ¿No? Tú cuando llegas a tu mascota dices que te están para el pago, ¿no? Pero ¿a dónde está adherido? ¿No está flotando en el Sistema limpio. Entonces ya sería el sistema linfático, la circulación linfática. Pero ¿a dónde está adherido? ¿Al músculo? ¿Es parte del músculo? No. ¿Será parte de la piel? Entonces, ¿qué más nos queda? No sé, nada más. Sí, no está adherida a la grasa, ¿cierto? La llamada fascia o grasa, ¿no? A la hipodermis, ¿no? Ahí nos vamos a encontrar. Y obviamente también pueden estar en las cavidades, ¿no? Como la cavidad torácica, hay nódulos linfáticos pulmonares, o cavidad torácica, y también a nivel abdominal, como son los nódulos linfáticos, los que están ahí adheridos. ¿Cómo se llama esta capita que une al intestino? Cuando tú levantas el intestino hay una capita ahí. Pleura. Mesenterio, ¿cierto? Mesenterio. Hay nódulos linfáticos Folliculares. mesenterios, ¿no? Obviamente que cuando hace la palpación ahí de tu mascota del nódulo linfático, ¿qué es lo que busca? ¿Para qué lo hace? Checar que no esté inflamado. Inflamado, agrandado, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué pasaría si están agrandados? Entonces, la zona en donde Indica está que hay- el linfático hay una respuesta inmune. Por lo tanto, hay una infección probablemente local. El mejor de los casos, ¿no? Porque también un agrandamiento de los nódulos linfáticos y toda la cadena podría también indicar la neoplasia, ¿no? Entonces, dependiendo como mencionan, ¿no? La zona, donde está la infección, vamos a encontrar el nódulo linfático regional más agrandado. ¿Y por qué se agranda ese nódulo linfático? ¿Ya? ¿Y por la infección en sí? ¿O qué cosa hace que el ganglio linfático se agrande? Se tapa. ¿Te acuerdas cuando hay respuesta inmunológica? Veíamos, era una sola célula la que hacía todo el trabajo. Se tenía que clonar, ¿cierto? Entonces, de lo que en ese órgano normalmente tiene una cierta población celular, ahora por la respuesta inmunológica, vemos que se están clonando las células y por lo tanto el órgano se agranda, ¿no? Porque aumenta su población, ¿sí? Entonces, esto nos está indicando que ese ganglio o el órgano secundario del que estemos evaluando está agrandándose porque la población está creciendo y obviamente porque muy probablemente hay respuesta inmunológica. Fuera de eso también tenemos el timo, que el timo en mamíferos donde se encuentra. ¿Dónde tienen su timo? Ya no tienen timo. No también tiene. Si tienen, ¿no? Todavía están jóvenes. El timo es un órgano que evoluciona, ¿sí? Con la edad. Está a nivel torácico, ¿cierto? En la parte craneal del corazón. En las aves, mañana van a hacer su necropsia, ¿dónde van a buscar su timo de lado? En las aves. El timo, también tiene timo. A nivel cervical, ¿cierto? A nivel cervical, ¿ok? En el cuello. Repasen, por favor, el día de mañana. No me pregunten qué cosa estamos viendo, dónde está. Ustedes ya han llevado anatomía, me imagino se acordarán algo. Entonces está a nivel cervical. La bolsa de Fabricio, ¿dónde se encuentra? En las aves. La bolsa de Fabricio. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde? En la cloaca. Dorsal a la cloaca, ¿no? Porque cuando hablamos de en la cloaca es que está dentro. Dorsal, o sea, la parte superior a la cloaca. Y también tenemos diferentes mucosas, ¿no? En nuestro cuerpo. En las mucosas, recordemos que son estas, al fin y al cabo, son zonas que están bastante expuestas al medio exterior, ¿no? La mucosa gastrointestinal, respiratoria, etc. Y en ese caso, en las mucosas hay un tejido adherido. ¿Y un tejido de qué está compuesto? De células, ¿cierto? De qué está compuesto de células. Entonces, en las mucosas tenemos adherido a ella el MALC, que es el tejido linfoide asociado a mucosas. Zona donde vamos a encontrar las diferentes mucosas
que va a haber agrupación de células, los linfocitos T, B u otra de la respuesta inmunológica, esperando a pues a ser activados, especialmente el linfocito T. Entonces vemos acá una clasificación que son los órganos primarios y secundarios. En el caso de los primarios serían los órganos donde las células nacen o maduran, ¿no? Nuestras células del sistema inmunológico, y en el caso de los secundarios son las zonas donde terminan o completan dicha maduración. ¿Sí? Yo sé que es tal vez un poco confuso que yo les mencione que acá están madurando, pero acá terminan de madurar. ¿Por qué? Porque en los órganos secundarios que va a haber la presentación de antígeno, ¿no? Entonces, al haber presentación de antígeno, pues hace que este linfocito T que sale del timo y se queda acá para esperar a ser activado, complete dicha maduración, termine de ser el linfocito T que tiene que ser, ¿sí? Para que haga su función. ¿Okay? Entonces tenemos primarios el timo, la bolsa de Fabricio y médula ósea, secundarios el MALS. ¿Qué cosa era MALS? Tejido linfoide asociado a la mucosa. ¿No? Los nódulos linfáticos que haremos que están por todas partes, las placas de Peyer y el vaso. Entonces, en el caso de la médula ósea, como vemos por aquí, tenemos lo que es ¿qué función? ¿Cómo se llama la función en la cual se producían las células de la sangre? La hematopoiesis. ¿Y por qué la médula ósea? Porque acá hay células madre, ¿no? Células también llamadas stem cell o células madre, que son células hematopoyéticas que dan origen a dos líneas principales de células, la línea linfoide y la línea mieloide, ¿cierto? Donde tenemos en la linfoide todos los linfocitos, que son 3 que hemos estado viendo, y en la línea mieloide el resto de células, ¿no? Eritrocitos, dendríticas, mastocitos. Cuando nacen acá, madurarán y se irán por torrente sanguíneo o linfático también, perfectamente sanguíneo, a establecerse a los diferentes órganos para pues esperar a cumplir su función. O se quedan circulando en sangre, especialmente el monocito. Veíamos la clase pasada que también cuando llegan, según el tejido al que han llegado, los macrófagos, por ejemplo, adquirían un nuevo nombre, ¿no? Se les conocía como células de Kuhfer, por ejemplo, a nivel hepático, microglía a nivel del sistema nervioso, histiocito, por ejemplo, a nivel de tejido conectivo, conjuntivo, etc. Entonces, eso es por un lado. En el caso ya de los linfocitos B, estamos viendo acá que el linfocito B va a madurar en la médula ósea. El linfocito T también nace en la médula ósea, pero no se queda aquí para madurar. El linfocito T, por otro lado, tiene que salir de la médula ósea y se va al órgano primario, que sería el timo, para hacer dicha maduración. En el caso del linfocito B, ¿por qué sí se puede quedar aquí? Porque como vemos acá, él tiene moléculas de adhesión que le permiten quedarse adheridas al estroma de la médula ósea y poder completar su maduración. Vemos que hay varias fases, ¿no? Dentro de ellas, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, cuando se estimulan estos receptores que vemos acá, va a generar que mi célula provetardía que vemos aquí exprese un receptor. ¿Un receptor de qué? ¿Cómo se llama esto? IL-7. ¿Qué es IL? Interleuquina, ¿no? Interleuquina 7. ¿Qué va a recepcionar el receptor de interleuquina 7? A la interleuquina 7, ¿cierto? A la célula. Entonces, ves que tiene la misma forma que el receptor con el ligando, ¿no? Entonces se une y esto va a generar, recuerda, cada vez que se estimula un receptor genera una señal dentro de la célula que le indica que haga algo o produzca algo. En este caso, que empieza a expresar su receptor, que también se conocía como, ¿qué siglas usaban receptor del linfocito B? BCR, ¿no? Que en otras palabras no es más que una inmunoglobulina, justo la E. ¿Ok? Entonces es por eso que, como les comentaba hace un momento, dentro de las inmunoglobulinas que se expresan en un inicio de una infección suele ser la M, ¿no? Debido a que ya está preformada. ¿Ok? Es más fácil de que se pueda hacer. ¿Hasta ahí estamos claros? En el caso del timo, ¿se va a dar la maduración de quién? Linfocitos. Linfocito T. El timo, si recuerdas de tu clase de histología, tenía dos zonas importantes, la parte de la corteza y la zona medular, donde en pigmentación veíamos que la
zona de la corteza era más oscura, era algo más intenso que la zona medular. ¿Y por qué? Porque los linfocitos T llegan a la zona de la corteza para pasar un proceso de selección y solo algunas lograrán el objetivo de este proceso y solo algunas llegarán, como les decía, a la zona medular. Por eso es que hay menos población celular, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son estos procesos? Es el proceso de selección positiva y selección negativa. Que en concreto, porque de hecho es un poquito más tedioso esto, pero en concreto, en el caso de la selección positiva, se busca lograr que este linfocito T que está madurando acá en la corteza exprese correctamente su receptor. ¿Cómo se llamaba su receptor? El TCR, ¿cierto? El TCR. Y en el caso de la selección negativa que sucede a nivel de la médula, en la zona medular del timo, es que este TCR no reaccione a antígenos propios, ¿sí? Entonces vemos acá una célula. ¿Qué célula será esta? Una dendrítica, ¿no? Y le está, en realidad eso debería estar lleno, se le está presentando un antígeno, ¿sí? Que es un antígeno propio, porque recuerda que esto está pasando al inicio, cuando se está formando el órgano, o cuando ya maduró, perdón, y a lo largo de la vida del individuo en una etapa, la etapa más joven, ¿no? En los primeros años principalmente. Entonces se le presentará un antígeno. Acá no importa si reacciona al antígeno, la idea es que este TCR esté bien formado, que sirva, que funcione. ¿Hasta ahí estamos claros? En la selección positiva. Ya en la selección negativa se le vuelve a presentar el antígeno propio, pero acá la idea es revisar que este receptor no reaccione o no se una fuertemente al antígeno. ¿Okay? Es decir, que funcione, sí, pero que no sea capaz de reconocer antígenos propios. ¿Por qué? Imagínate que este linfocito T, que es capaz de reconocer antígenos propios, se va a un órgano secundario y en algún momento se equivoca el sistema inmunológico, se le presenta antígenos propios, ¿va a generar respuesta inmune? Sí, ¿no? ¿Y eso qué va a formar? ¿Qué tipo de enfermedades? Autoinmunes, ¿no? Entonces no queremos que eso suceda. Por eso hay el proceso de selección positiva y de selección negativa. Que se exprese bien el TCR y que acá no reaccione fuertemente al antígeno propio. ¿Sí? ¿Quedó claro? Luego está la bursa de Fabricio, ese también es un órgano primario. Acá también se pueden producir linfocitos B en el caso de las aves. ¿Las aves tienen médula ósea? Sí, ¿no? Si no, ¿cómo tienen sangre? Pues pobres aves. Entonces también tienen. Pero su producción y su maduración de los linfocitos B se da principalmente a nivel de la bursa de Fabricio. Por eso es que es un órgano primario, ¿sí? Va a tener una zona también de corteza, médula, donde se va a hacer su maduración. Recordemos, esto es como una especie de saco, ¿no? Que si nosotros lo cortamos, ¿no? Aquí está la cloaca, por ejemplo, y acá está la parte dorsal donde estaría la bursa, vamos a encontrar una serie de capas. Ahora, en este órgano, no solamente están los linfocitos T o B, no solo están los linfocitos T o B, sino que también hay células presentadoras. Entonces, a pesar de que su clasificación es de órgano primario, en él también puede haber presentación de antígenos extraños, ¿sí? No es que sea un órgano secundario, sino que en él puede suceder este evento. Sin embargo, sigue siendo clasificado como un órgano primario, porque esa es su principal función, ¿sí? De producir y madurar linfocitos B. ¿Ok? Entonces vemos que el timo, la bursa de Fabricio, la médula ósea, son órganos importantes pues, para la producción de la respuesta inmune celular y la respuesta inmune humoral. Entonces, vemos que en la médula, o en la bursa y en el timo han madurado los linfocitos B o los linfocitos T. Sin embargo, a pesar de que ya han madurado, se les sigue llamando linfocitos B o T inmaduros o vírgenes, o también llamados naïve, ¿sí? o naïve, ¿no? Con el chico. ¿Okay? ¿Y esto qué significa? Que ya sí pueden funcionar, son funcionales, ¿no? Etcétera, van a migrar hacia los órganos secundarios a poder establecerse y esperar qué cosa. El antígeno, es decir, que se active con la respuesta inmunológica. Aquí recién en los órganos secundarios, cuando se les active, es que van a completar su maduración. Por eso es que a pesar de que han madurado acá, se les sigue llamando inmaduros o vivos. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Sí?
nodos linfáticos que están por todas partes del cuerpo, adheridas a qué tejido, los superficiales. Ya ¿cómo se llama la grasa? Al tejido adiposo o la hipodermis, ¿no? O el subcutáneo, también conocido. ¿Okay? La hipodermis, tejido adiposo o subcutáneo, ¿no? Y todos estos, recuerden, están interconectados, ¿sí? ¿A través de qué circulación? Linfática, ¿no? A través de vasos sanguíneos linfáticos. Esa es otra red que también tenemos y que permite pues, que células del sistema inmunológico pues, puedan llegar rápidamente a un antígeno. Entonces, pongamos que ha ingresado un antígeno, ¿no? Una célula fagocítica como puede ser la dendrítica, capturará el antígeno, lo va procesando y lo lleva hacia el órgano secundario más cercano, como puede ser un ganglio linfático. Donde en el ganglio tenemos una zona medular, una zona paracortical y una zona cortical o corteza. Donde vamos a encontrar que en la zona medular, la parte central, van a estar principalmente células presentadoras de antígeno. En la zona paracortical van a estar principalmente, no únicamente, pero principalmente los linfocitos T. Y en la zona cortical, en esta parte de acá, tendremos a los linfocitos B. ¿Ves? Estas como unas bolitas, ¿no? Que son centros en los cuales, los terminales, también llamados folículos, en los cuales hay cierta cantidad de linfocitos B, que cuando hay producción de respuesta inmunológica se agrandan, ¿no? Y por eso es que finalmente tenemos que el órgano también se agranda, ¿no? Se pasa por un proceso de hiperplasia, ¿no? Después del tipo de tejido. Entonces tenemos zona medular, donde están, y si te das cuenta justo sigue lo que es la respuesta inmunológica, ¿no? Acá están las células, las presentadoras de antígeno, seguidas de los linfocitos T y seguidas del linfocito B, ¿no? Justo coincide con la respuesta inmunológica. Bueno. Luego estaba el vaso ¿qué función tiene? ¿Qué hace el vaso? No sirve para nada que se acabe. ¿Cuál? Ok, por lo tanto, ¿qué tipo? Si bien el vaso no es el que logra eso, dentro de él pasan ciertos eventos inmunológicos, ¿no? Como la modulación de los linfocitos a través de la presentación de antígenos, ¿cierto? Y de manera fisiológica el vaso es un órgano hematopoietético, ¿no? Va a encargarse de poder eliminar a estas células viejas, ¿no? De la sangre, de la circulación. Ahora, hay antígenos que no entran tal vez por un tejido, sino más bien llegaron directamente a circulación. Algo que se puede realizar es que a nivel del vaso, que tenía dos zonas importantes, ¿te acuerdas cuáles eran? Curva roja y curva blanca. Estas como unas, no sé si hay como unas bolitas acá, ¿no? ¿Esta qué zona será? Curva blanca, ¿cierto? La curva blanca, ¿no? Entonces acá, ¿qué cosa hay? Hay linfocitos T, hay linfocitos B y también hay células presentadoras de antígenos. Entonces, por circulación puede estar capturándose el antígeno ahí en la circulación, o cuando pase la sangre por acá, van a toparse con células del sistema inmunológico que pueden capturar el antígeno, procesarlo, pueden fagocitarlo, ¿no? Y hacer, en este caso, lo que es la presentación del antígeno, ¿no? La respuesta inmunológica. ¿Ok? Listo. Chicos, ¿hasta acá alguna consulta? Acá también hay células dendríticas, estas células que van a estar aquí alrededor del vaso sanguíneo. Acá donde hay un vaso sanguíneo. ¿En qué parte de la imagen? ¿Dónde está el vaso sanguíneo? ¿Cuál? Abajo a la derecha. ¿Y izquierda también? También hay otro más a la izquierda. ¿Izquierda? De hecho, que el vaso sanguíneo es mucho más pequeño. Entonces, alrededor de él van a estar pues las células del sistema inmunológico esperando pues a reconocer un antígeno que esté pasando por ahí. Okay. Finalmente está el mal, que es el tejido linfoide asociado a mucosas. Dependiendo de la mucosa también hay otras subclasificaciones, ¿no? Como GAL, que hace referencia al intestino, como citas en inglés, GAL, o el aparato gastrointestinal, NAL de las vías respiratorias nasales o altas, y VAL de las vías respiratorias bajas, ¿no? O bronquiales.
También tenemos a nivel de la glándula mamaria mucosa, entonces también hay mal, por si acaso. Y también a nivel del aparato genitourinario también podríamos encontrar eso de aquí. Entonces, aquí hay diferentes tipos de mecanismos que pueden estar funcionando, que lo veremos a más detalle más adelante. Y uno de ellos es el GAL. ¿Qué cosa era el GAL? Tejido linfoide asociado al intestino, ¿no? Al intestino. Ok, al intestino. Y en el caso de estas células que estamos viendo acá, ¿cómo se dice? Las radiosidades, ¿no? Las microradiosidades. Okay. Vemos que todas las células, así no sean del sistema inmunológico, pueden tener o pueden reconocer el antígeno, ya que todas expresan esto de acá. ¿Qué cosa era TLR? De la célula, no. ¿Qué era TLR? Ese era PCR. Toll-like receptor, ¿cierto? Receptor tipo Toll, ¿no? Receptor tipo Toll. ¿Y los TLR qué reconocían? PANS, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá el TLR5 está reconociendo probablemente el flagelo. ¿Esto va a hacer que la célula epitelial endocite a la bacteria y la destruya? No, ¿cierto? No funciona así. Lo que sí la estimula a la célula para que haga algo. ¿Qué hará? Liberará citoquinas. Va a avisar que algo, una señal, exacto, que algo está ingresando para que vengan pues las encargadas de poder procesar el antígeno. Por otro lado, en el intestino, mira si recuerdas un poco, teníamos también una estructura que eran las placas de Peyer, también era un órgano secundario, donde hay acúmulos de ¿qué? Hay folículos y por lo tanto hay acúmulos de células del sistema inmunológico, incluidos TB o incluso receptadores. Y sobre él hay unas células bastante interesantes que son las células M. ¿Por qué son interesantes estas células M? Si se dan cuenta, forman parte del epitelio como tal y es como una especie de célula trampa. Es una célula en la cual un patógeno puede ingresar fácilmente, pero debajo de él, ¿quién estaba? ¿Qué órgano? Las placas de Peyer, ¿cierto? Vamos a ver, las placas de Peyer. Acá también van a haber células presentadoras como la dendrítica que puedan capturar el antígeno. ¿Qué más tenemos acá? ¿Qué células habrán que produzcan moco? ¿Caliciformes? Caliciformes, por ejemplo. Células de Panet o células de Gloet que van a estar liberando sustancias antimicrobianas, por ejemplo, y que van a conformar parte de la barrera química, que en este caso también es el moco, ¿no? El moco, aparte de ser barrera química, ¿qué otro tipo de barrera es? Física, ¿no? Va a capturar el antígeno y también lo va a poder, digamos, con el movimiento, ¿cómo se llama el movimiento del intestino? Peristaltismo, va a poder ayudar a la expulsión. Entonces, la dendrítica puede proyectar, ¿cómo se llama eso de acá? ¿Cuál tiene ese nombre? ¿Qué es lo que proyecta la dendrítica? Las dendritas, ¿no? Entonces puede proyectarlo para capturar el antígeno, tal vez procesarlo acá. Recuerda que acá hay mallas, ¿no? Entonces puede hacer presentación de antígeno, función de anticuerpos, etcétera. Pero también podría llevarlo al órgano, a otro órgano secundario, como puede ser los nódulos linfáticos mesenteriales, ¿no? Para hacer igual presentación de antígeno, activación de respuestas. ¿Ok? Listo. Acá en la mucosa, recuerda, como en la placa de Peyer, también se puede dar presentación de antígeno, producir células plasmáticas y por lo tanto inmunoglobulinas como la inmunoglobulina A, que es la que principalmente encontramos a nivel de las mucosas. Mira acá, ¿ves estas como bolitas? Estos, por ejemplo, estos son de unos animales que fueron infectados con salmonela de forma experimental y, por ejemplo, se nota que las placas de Peyer pues están marcadas tanto en el intestino delgado como puede ser en el ciego en el caso de los pollos, ¿no? Entonces, normalmente, si sus animales que ustedes van a traer son animales sanos, normalmente yo no voy a encontrar placas de Peyer así, ¿okay? No las voy a poder observar, ¿ok? Listo, chicos, hasta acá, ¿alguna consulta? Ok, listo. Entonces, guarden todo y ingresen por favor a su portal para hacer la evaluación diagnóstica y con eso terminaríamos el día de hoy.
Voy a asignar el horario que acá vayan ingresando para que empiecen a las 3, por favor. ¿Oye? Sí.